Hola, 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 nuevamente bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartir contigo una pequeña cápsula de amor. Quiero compartir contigo una palabra de aliento. A mí me gusta compartir con ustedes una palabra que les sirva de aliento, que ponga y siembre esperanza en usted. Eh, Hoy en día vemos cómo Satanás se mete mucho con los hijos de Dios. Hoy lo vemos muy común, es muy común ver eso, cómo Satanás se mete a destruir la vida del hijo, de la hija, del siervo o la sierva del Señor. Pero hoy yo vengo a traerte una palabra de aliento y más que una palabra de aliento, yo vengo a hacerte una invitación y te quiero invitar a que te levantes. Escucha bien, levántate como leona, levántate como león, seas varón, seas hembra, levántate como león. Es tiempo de que te levantes como león. Por los hijos uno hace lo que sea. Por los hijos uno hace lo que sea. Y hoy yo vengo a invitarte a que te levantes, vengo a invitarte de parte de Dios a que te levantes como un león, como una leona rabiosa, así mismo, rabiosa. No le permitas a Satanás que se meta con tus hijos. Y si ya por casualidad se metió con alguno de tus hijos, ay, 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 levántate como leona, levántate como león. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el que está contigo es el poderoso gigante, es poderoso y es gigante. Bendito sea el Señor, así como lo escucha, el que está contigo. Si tú eres una mujer que le sirve a Dios, un hombre que le sirve al Señor, significa que el que está contigo es poderoso y es gigante. Y quiero hablarte de aquel gigante llamado Goliat. Era un gigante, este hombre era un gigante. Pero ¿sabes qué? A este hombre le faltaba, sí, le faltaba lo que le sobraba a Dios, lo que le sobra a Dios y lo que le sobrará a Dios. ¿Y sabe qué era lo que le faltaba? Poder. Él pudo haber sido muy gigante, muy grande. Él pudo haber amedrentado a un ejército completo, pero a Dios no lo amedrenta nadie. Bendito sea el Señor. Con Dios no se mete nadie. El Salmo 144:1 dice: bendito sea Jehová, roca mía, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Wow, es un salmo poderoso. Me encanta hablar de este salmo. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho mío. He hecho esta palabra mía, la he guardado, la he atesorado, la he taladrado en mi corazón. ¿Para qué? Para cuando llegan esos momentos difíciles donde muchas veces somos atacados por el enemigo de las almas a través de nuestros hijos. Pero hoy quiero que sepas que hay esperanza, que hay esperanza. Y si tu esperanza es Dios, tu esperanza es poner tu fe en Dios. En el Salmo 144, el salmista es bien claro y bien específico. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Sí, allí vamos a hablar de David. David estaba seguro de estas palabras que dijo, que salieron de su boca. Estas palabras fueron las que salieron de la boca de David. ¿Sabes por qué? Porque David conocía el poder de Dios, porque David conocía a Dios, porque David sabía quién era Dios. Cuando usted va a Primera de Samuel capítulo 17, allí nos vamos a encontrar que el gigante, el conflicto que había entre David y Goliat. Y usted sabe la historia, aún gente que no le sirve a Dios sabe esa historia porque esa historia es maravillosa. Este paladín, como dice la palabra, y yo voy a añadirle un poquito más, este payaso, porque él era un payaso, él era un mamarracho, por decirlo así, tenía un fronte, sí, aquel gigante tenía un fronte, y todos los hombres de aquel ejército, todos los hombres del combate, se veían pequeñitos, se veían bien pequeñitos ante él. Y aquella gente, aquellos hombres temblaban de miedo. Y aquel paladín, aquel payaso, aquel matatán, porque se creía que era un matatán, haciéndole fronte y que haciéndole fronte a Dios. Cuando digo haciéndole fronte, haciéndole frente. Lo que pasa es que nosotros en Puerto Rico, usted sabe, pues utilizamos ciertas palabras.
haciéndole frente que a Dios, aquel paladín, aquel mamarracho, aquel payaso, Goliat, porque Goliat fue un payaso delante de Dios, haciéndole frente a Dios. Él no le estaba haciendo frente a David, él le estaba haciendo frente a Dios. Aquel mamarracho, Goliat, lo que estaba haciendo él era frente a Dios. Dice la Biblia que aquel hombre, aquel paladín, se paseaba, él se paseaba por medio de aquel ejército, ¿no? Se enseñaba haciendo el ridículo, porque eso fue lo que hizo, el ridículo. Él se enseñaba, él se paseaba, porque él pensaba que él era lo máximo. Frente a aquel pueblo, él pensaba que él era lo máximo. Amedrentaba a aquel pueblo. Con su presencia, Goliat, aquel gigante, aquel payaso, aquel paladín, aquel mamarracho, con su presencia, con su estatura, lo que hacía era, con su presencia, incomodar a aquellos varones de Israel. Él incomodaba a aquellos varones de Israel, los ponía a temblar, dice la Biblia. Los intimidaba con su tamaño, porque era tan alto, era tan grande, y con su tamaño intimidaba a aquel pueblo. Pero llegó uno, dice la Biblia, que llegó uno que era pequeñito, que era de estatura pequeña, que dice la Biblia que era buen mozo, era delgado, era de buen cuerpo. O sea, llegó uno que era todo un niño lindo, por decirlo así, el cual no era gigante. David no era gigante. David era un niño lindo, por decirlo así. Pero ¿sabes qué? David estaba blindado del poder de Dios. David estaba blindado con el Espíritu Santo de Dios. Y aquel mamarracho, aquel paladín, aquel payaso de Goliat, pensó que podía intimidar a David. Lo que él no entendía era que el Espíritu de Dios estaba sobre David. Dice la Biblia que David se levantó como un león rabioso. Y así yo vengo a decirte a ti hoy en esta linda tarde. Levántate como un león rabioso. Levántate como una leona rabiosa. Y mucho más cuando se trata de tus hijos. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate como se levantó David. Dice la Biblia que David se levantó como un león rabioso y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? O sea, ¿quién es este ridículo? ¿Para qué? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¿Quién es este ridículo? ¿Quién es este payaso? Para que venga y provoque a los escuadrones del Dios vivo, del Dios viviente. Esas fueron las palabras de David hacia este Nike gigante. Un gigante que le faltaba poder. No tenía poder. Él pudo haber tenido mucha estatura y mucho muscle y mucho cuerpo, pero le faltaba lo principal, y lo que le faltaba era poder, que era lo que le sobraba a David. David, aunque era pequeño, aunque era un niño lindo, por decirlo así, pequeñito, aunque el gigante quería ridiculizar a David por su estatura, no pudo. ¿Por qué? Porque David estaba lleno del Espíritu de Dios. Y hoy yo vengo a decirte a ti, mujer que escucha, levántate como leona. Sí, levántate como leona, como hizo David, que se levantó como un león rabioso. Bendito sea Dios. Llénate del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que puedas hacerle la lucha a ese gigante que se ha levantado en tu vida. A ti, hombre de Dios, levántate como un león rabioso. ¿Para qué? Para que de esa forma puedas cortarle la cabeza a ese gigante que se ha levantado en tu contra, que se ha levantado en tu contra a través del ataque hacia tus hijos. Y la Biblia dice que David no se enfocó en el gigante. David no se enfocó en ningún momento en el gigante. ¿Saben quién se enfocó David? David se enfocó en Dios. David se enfocó en aquel en el que él había creído, en el que él creía, en el que de donde él sabía que salía el poder y donde iba a salir la victoria. Ahí fue donde David se enfocó. Entonces, aún David quisieron ponerle ropas. Le quisieron ponerle una armadura que no le pertenecía a él. Y David no permitió que le pusieran
que el rey Saúl le pusiera la armadura. Le pusieron la armadura, pero él dijo, yo me quito todo esto porque yo no puedo caminar con esto, porque nunca lo practiqué. ¿Y qué hizo David? Se quitó toda aquella armadura que le pusieron. Y yo vengo a decirte que no te empeñes en usar otra armadura que no sea la armadura de Dios, porque no te va a funcionar, porque no te funcionará. Escucha bien, rechaza lo que te están ofreciendo, rechaza lo que te están ofreciendo que no es de Dios. No dejes la armadura de Dios para armarte con otras cosas que no tienen poder. Ármate del poder de Dios, llénate del poder de Dios, bendito sea Dios. David usó lo que sabía usar, David usó lo que sabía usar. Y hoy yo vengo a invitarte a que uses lo que tú sabes usar. Y si no lo sabes usar, comienza a usarlo. Métete en oración, métete en oración. David usó lo que sabía usar. ¿Y sabe lo que David usaba? El poder de Dios. David oraba a Dios. David oraba a Dios. David tenía una relación estrecha con Dios. David sabía que el Dios que él le servía era más poderoso que cualquier gigante. Métete en oración. Esa es el arma que Dios ha puesto en tus manos. Métete en oración. Meterte en oración es más poderoso que una espada, es más poderoso que una armadura. Bendito sea el Señor. No dejes que nadie te ponga una armadura. No recibas, no te empeñes en usar una armadura que no te sirve. La armadura que te sirve a ti es la armadura de la oración, es la armadura del poder de Dios. Haz como David. Llénate de la unción. ¿Sabe por qué David tuvo la victoria? Porque David, bendito sea Dios, David estaba lleno de la unción de Dios, de la unción del Espíritu de Dios. Ni aún aquel gigante siendo tan grande, bendito Dios, ni aún teniendo escudero, dice la Biblia que el escudero iba al frente del gigante, del payaso. Iba un payaso frente a otro payaso, bendito sea el Señor. Iba frente al payaso. Pero tú, déjame decirte, tú que estás escuchando, tu escudero, ¿sabe cuál es? Se llama Jehová de los ejércitos. Tu escudero se llama Jehová de los ejércitos. Aquel gigante, aquel matatán, trató de intimidar a David. Y así hoy quiere intimidarte a ti. Quiere intimidarte a través de esa situación, a través de ese problema. Sí, ese gigante sin poder quiere intimidarte. Bendito sea el Señor. Pero yo te voy a decir y te voy a invitar en esta linda tarde a que corras a la línea de batalla. David dice en la Biblia que corrió la línea de batalla. Y que te pongas en posición como hizo David. Bendito sea el Señor. Ponte en posición. Ponte de rodillas. ¿Por qué? Porque es tiempo de pelear. Es tiempo de pelear. Y hoy yo te invito a cortarle la cabeza al gigante que se ha levantado en contra tuya. Así que no hay mejor gigante y poderoso gigante que el Dios omnipotente, que el Dios todopoderoso. Así que hoy vengo a invitarte, levántate en el nombre de Jesús como un león, como una leona rabiosa y pelea tu batalla, pero peléala de rodillas. Dios te bendiga.